nombre es Karen Iturriago Martínez, pertenezco al programa de Ingeniería de Alimentos, hago parte del grupo F de habilidades comunicativas. En este video les hablaré de mi temática, que es la industria alimentaria. Como tal, la industria alimentaria es la encargada de transformar alimentos provenientes o procedentes del sector agropecuario, como lo es la agricultura y la ganadería. La industria alimentaria elabora, transforma, conserva y prepara y envasa alimentos de consumo humano y animal. En la actualidad, el consumo de alimentos depende de lo que cosechen y procesen las tierras, dando lugar al desarrollo a una de las industrias más importantes del mundo. La exigencia del consumidor obligó a competir a los minoristas que ofrecen una amplia variedad de productos y precios más atractivos, lo que se produce en una demanda más específica de calidad y cantidad hacia los fabricantes e industrias transformadoras, los cuales también compiten a su vez, reclamando a sus agricultores aquella materia prima que cumplan todos los deseos del mercado. Soy estudiante del primer semestre de Ingeniería de Alimentos. Yo les voy a hablar sobre qué es la Ingeniería de Alimentos, en qué cargos nos desempeñamos, en qué los campos laborales de nosotros y también algunos químicos que se les echa a los alimentos. La Ingeniería de Alimentos se encarga de cuidar todo proceso de transformación, transporte y conservación de los alimentos, teniendo en cuenta su cambio físico, químico o biológico. La gente piensa que nosotros somos los que cocinamos los alimentos y están muy equivocados. Nosotros nos encargamos de que el alimento salga con buenos estándares de calidad, tenga una buena orden de salubridad, que lo conseguimos con el INVIMA, y también de si el alimento tiene algún químico, no ocasione ningún accidente y sea muy bien desechado. Nuestro campo laboral es muy grande, ya que podemos trabajar en diferentes empresas alimenticias, también en centros de investigaciones y entidades gubernamentales. Algunos ejemplos de estas empresas pueden ser a la hora de la fabricación de lácteos, pastas, embutidos, a la hora de la fabricación de enlatados, también a la hora de empacar los productos que son de mar, que son distribuidos en los diferentes lugares, ya que si no tienen un buen refrigeración, les puede ocasionar al consumidor algún tipo de intoxicación, y esto pues les puede afectar la salud y pueden ocasionar que cierren el negocio donde se ha distribuido este producto. Algunas empresas, para que el producto tenga muy buena calidad y se conserve más, les echan muchos químicos. Un ejemplo muy grande es a la hora de los pollos, ya que en las alas les inyectan hormonas para que crezcan más y se puedan vender más rápido a los consumidores. Un químico que le inyectan a las papas, a los chocorramos, a las gomitas, que este químico lo que hace es que se vuelvan adictivas, y nosotros como consumidores y como ingenieros de alimentos debemos tener controlado eso, ya que si se le inyecta mucho de esto, los consumidores quieren comer y comer y comer de esas cosas y no tienen una buena alimentación. Otro ejemplo de esto podría ser las bebidas energizantes, ya que a estas no solo les inyectan este tipo de químicos, sino también les agregan cafeína, citosina, entre otras, para que esto que ocasiona que el cuerpo tenga más energía, y por eso lo consumen tanto a la hora de que tengan un examen, para trasnochar y para que les dé energía para no dormirse. Tenemos que estar pendiente a la hora que le agregan un colorante a algún alimento para que mejore su color o mejore su sabor.
nosotros también como ingenieros de alimentos tenemos que estar pendientes a la hora de la producción, como a continuación le va a decir mi compañera, a la hora de los trabajadores tengan una buena higiene y el producto no le afecte a la hora de ser empacado. Mi nombre es Amara Navarro, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos de primer semestre. Hoy quiero hablar un poco acerca del tema de la manipulación de los alimentos. La manipulación de los alimentos es el proceso de higiene que debe tener un personal que manipule los alimentos de algún tipo de empresa, productora, empacadora o distribuidora. La empresa productora de alimentos tiene que cumplir unas normas básicas de bioseguridad y el personal también tiene que cumplir unas normas básicas de higiene. Esto quiere decir que cada persona que trabaja en esta empresa tiene que cumplir con los requisitos que el INVIMA le coloca a cada empresa para poder mantener su empresa en funcionamiento constante, y en caso de que no lo cumpla, esta empresa puede recibir castigos, sanciones o hasta el cierre de dicha. Una de las normas que un trabajador debe cumplir es el aseo de las manos cada vez que vaya a entrar a la planta de producción. Otra puede ser las uñas, tiene que mantener las uñas cortas sin ningún tipo de esmalte. Otra de las normas que debe cumplir el personal para poder manipular los alimentos es mantener sus uniformes limpios y aseados, tener las botas aseadas, limpiar las botas con algún tipo de desinfectante o cloro para que en esta no entren bacterias a la parte o al área de manipulación de los alimentos. Simplemente para el personal que manipula los alimentos, sino también el lugar donde se realizan. Por ejemplo, donde se hace el empacamiento de los alimentos debe ser de materiales antioxidantes. Tiene que tener normas básicas, higiene básica. Cada vez que se vaya a cambiar de alimento o que se vaya a empacar un nuevo alimento, se debe desinfectar y ahí sí comenzar a hacer el proceso con otro alimento. La planta por dentro tiene que ser aseada, tiene que tener siempre desinfectantes, estar desinfectando piso, paredes, el techo tiene que estar siempre desinfectado. En el momento de transportar los alimentos, también se tiene que tener mucho cuidado con los alimentos que tienen que mantener cadenas de frío, porque si hay alimentos, en caso de las carnes, pescados, que se sacan de refrigeración, estos se vuelven tóxicos y se vuelven peligrosos para la vida o para el consumo humano. De embodegar algún tipo de alimentos, estos también tienen que cumplir con algunos requisitos, los cuales son mantener los estantes limpios y mantener fuera de alcance de agua los alimentos que no pueden tocar el agua porque se pueden dañar. Los alimentos que tienen que estar con refrigeración los tienen que mantener en congeladores con las temperaturas que necesita cada uno de ellos. Porque el INVIMA hace las revisiones anualmente y miran que no cumplen con los requisitos necesarios para almacenar los alimentos, y lo hacen por motivos de que estos alimentos, al tenerlos fuera del contexto de las normas, se pueden volver tóxicos, y ahí es el caso donde muchas personas se envenenan, muchas personas se intoxican. Hola, buenas noches, mi nombre es Camila Sepúlveda, Ingeniería de Alimentos de primer semestre. Me voy a dar a conocer el tema de prácticas de alimentos. La práctica de alimentos son procedimientos, instrucciones y normas que se deben tener en cuenta para el procesamiento de alimentos. Además, son actividades que permiten prevenir contaminaciones, deterioros, riesgos como lo son bacterias o patógenos que pueden llegar a enfermar a las personas. Algunos de los factores que pueden llegar a contaminar los alimentos son porque se dejan a temperatura ambiente, y estos alimentos requieren de algún almacenamiento, y si no tienen almacenamiento preventivo que pueda mantenerse y no permita el deterioro, entonces hay pérdida. Otra de las
factores que pueden influenciar también son los recalentamientos de algunos alimentos cuando no llega a la temperatura exacta a la que debe llegar y las bacterias no se reproducen adecuadamente. Otro de los factores puede ser la preparación de alimentos y de hace bastante tiempo y que no se dé la refrigeración y el cuidado que se debe tener con los alimentos. Por otra parte, para garantizar una adecuada manipulación de alimentos no se debe hacer las a continuaciones actividades como son toser, probar la comida con los dedos, tocarse el pelo o rasguñarse, comer chicle, comer en las áreas de trabajo,